Y bueno, ya el día de ayer le informaba que la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entregó a la Junta de Coordinación Política del Senado su propuesta de reforma política para el Distrito Federal. En esta propuesta hablan de la necesidad de hacer cambios a la Constitución para que se consolide a la capital del país como una entidad federativa, manteniendo su carácter de sede de los poderes federales. Esto incluye que el Distrito Federal tenga su propia constitución política que establecería derechos y obligaciones a sus ciudadanos. Y justo para hablar más de este tema, hoy me acompaña aquí en el estudio el secretario de Gobierno capitalino, José Ángel Ávila. ¿Cómo estás, José Ángel? Bienvenido. Muy muchas bien, gracias. Adela. Gracias a ti. Bueno, pareciera que es lo más importante, ¿no?, de la propuesta de reforma política, lo que acabamos de decir. Sí, en efecto, es una reforma que se propone para el artículo 122 de la Constitución, producto de un largo proceso de consenso con todos los partidos políticos. A eso iba yo. ¿Cómo estuvo? Pues mira, estuvo muy interesante. No, en realidad no, porque hubo una magnífica disposición siempre, colaboración plena, bajo el convencimiento de todos de que es necesario dar este paso. Es una larga historia que se viene discutiendo desde hace mucho, claro. Desde hace mucho, desde que el Distrito Federal es Distrito Federal. Entonces llegamos a la conclusión de que había que hacer una propuesta concisa, muy exacta, pero que lograra el objetivo deseado. En primer lugar, la Ciudad de México se propone deje de ser un distrito federal. Esto que no es solamente el cambio de denominación, sino que implica que a partir de que el constituyente permanente apruebe esta reforma, la Ciudad de México dejará de estar supeditada a la jurisdicción de la Federación. Ya. Esa es como una parte ocurre muy importante. en el resto de los estados. Como ocurre en el resto de los estados. Solamente este territorio, el del Distrito Federal, está sujeto a una jurisdicción federal. Bien, esto es primero y muy importante. Para lograr esto se tiene que autorizar a la Ciudad de México para que se dote de su propia Constitución. Para lo cual hay que generar una primera condición: constituir los poderes propios de la ciudad. Al momento en que se autorice esta reforma constitucional, habrá poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Locales, que hoy no los hay. Que no los hay. Segundo dato, la propuesta incluye que a la Asamblea Legislativa, que se derivará en el órgano legislativo que corresponda como poder, se le facultará para legislar en todas las materias que no están expresamente consignadas a la Federación, como sucede en los estados de la República, justamente. Esto implica, por ejemplo, tengan que ver con los asuntos propios en todo caso de la entidad, del Estado. Y un ejemplo, hasta hoy la Asamblea Legislativa no puede legislar en materia de seguridad pública, por ejemplo. Ya. La ley de seguridad pública de esta ciudad, siendo un tema tan relevante, es una ley que emitió el Congreso de la Unión en 1993 y que no ha sido posible ni siquiera modernizarla, adecuarla, reorganizarla. Hacerle modificaciones. Pero lo importante es que ahora sea el órgano legislativo de esta ciudad que representa los intereses de los que aquí vivimos y de los que aquí transitan y aquí hacen sus actividades cotidianas, para que se pueda efectivamente tener legislación adecuada. Ese es uno de los aspectos fundamentales. Por otro lado, respecto al Ejecutivo, sea cual sea la denominación que decida la Constitución local darle, las si no es gobernador, sería... Sí, puede seguir siendo jefe de gobierno. Podría seguir siendo en todo caso. Por supuesto. Pero se le confieren atribuciones que hoy no tiene. Por ejemplo, solicitar el endeudamiento de la ciudad, proponer el techo del endeudamiento, cosa que hoy no se puede hacer, porque lo resuelve el determina el Congreso. Entonces, a propuesta del jefe de gobierno, la asamblea o órgano legislativo que resulte podrá determinar la capacidad de endeudarse de la ciudad y por lo tanto tener los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos importantes. Segundo, el jefe de gobierno o cualquiera que sea la denominación a partir de la reforma podrá designar libremente al titular de la policía, secretario de seguridad. Que ahora no ocurre. Que ahora no puede ser, tiene que ser designado por el Ejecutivo Federal. Y al Procurador General de Justicia de la ciudad. Como ocurrió con Marcelo Ebrard en la administración pasada, por ejemplo. En efecto, así fue. Y además las otras facultades y atribuciones que normalmente tienen los titulares de los ejecutivos en los estados. Hay otras que, bueno, no viene al caso mencionar, pero que se vendrían a acumular en esta parte. Un tercer aspecto que es fundamental y que aquí es donde se traduce en lo más directamente
importante para los ciudadanos. Es a lo que yo iba. ¿Cómo se traducirían todos estos cambios y esta propuesta en beneficios para quienes vivimos en la Ciudad de México? Que finalmente para quien nos ve es lo que le importa. En efecto.